El día de hoy tenemos, para cerrar con broche de oro, esta videoconferencia Crisis Ambiental y Salud Global. Va a llevar la videoconferencia el día de hoy, pues nada más ni nada menos que el doctor Celso Ramo García, un queridísimo amigo y un gran investigador de este instituto. ¿Qué tal? Muchas gracias, Berta. Agradezco tu invitación. Pues bien, como siempre lo comento, nos quedamos cortos por el tiempo al mencionar un pequeño esbozo de la carrera o de una cápsula académica del doctor. Pues él es químico, biólogo, parasitólogo de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero. Él es doctor en ciencias con una especialidad en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional. Tiene un postdoctorado en virología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Otras instancias postdoctorales ha sido en el Center for Disease Control, el CDC, en San Juan, Puerto Rico, el Walter Reed Army Institute for Research en Washington, de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Hokkaido en Sapporo, Japón. Él es becario de la Fundación John Fogerty National Institute of Health, es becario de la Organización Panamericana de la Salud, becario del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, becario del Sistema Nacional de Investigadores. Él ha recibido el premio de la Academia Nacional de Medicina por trabajo de tesis doctoral sobre enfermedad de Chagas experimental. También la Cátedra Miguel E. Bustamante por su labor docente aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido ganador de la presea Netzahualcóyotl por aportaciones al estudio del dengue en el estado de Morelos. Él también ha sido autor de publicaciones nacionales e internacionales, también director de tesis de licenciatura y maestría y doctorado en varias instituciones educativas, revisor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, revisor de proyectos de investigación nacionales e internacionales también, y profesor investigador en ciencias médicas aquí en casa en el Instituto Nacional de Salud Pública. Sus áreas de interés, bueno, pues son el ambiente, enfermedades infecciosas transmitidas por vector, globalización y salud. Pues bueno, con este amplísimo currículum, doctor, nos sentimos realmente halagados de que nos haga favor de acompañarnos en este ciclo de videoconferencias, y pues no le restamos tiempo al doctor, así es que pues bueno, demos paso a su sesión del día de hoy. Gracias a usted, doctor. Gracias, Berta, por esta amable presentación, y doy la bienvenida a todos los oyentes virtuales. Y como dijo Berta, hoy vamos a hablar sobre el tema de cambio climático y su impacto en la salud global. Yo había sugerido el tema de crisis ambiental porque esperaba la participación de la doctora Ana Rosa Moreno de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien lamentablemente ayer me informó que estaba delicada de salud, y bueno, deseamos desde aquí, si nos está escuchando, que se recupere pronto. Y yo esperaba tener una discusión con ella en el foro para discutir este título, si realmente estamos hablando de crisis ambiental o de cambio ambiental global y salud, como ella lo sugirió. Sin embargo, vamos a dejar a la audiencia que ellos al final saquen sus conclusiones de si realmente estamos ante una crisis ambiental o simplemente estamos hablando de un cambio ambiental global y salud. Antes de iniciar esta sesión, pedí la autorización a la maestra Berta Luz Telles para mencionar que el pasado 8 de noviembre, en la noche, fue asesinado el doctor Ernesto Méndez Salinas, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, un estimado amigo, colaborador de nosotros en este instituto, y que bueno, lamentablemente falleció ese día que yo les menciono. Ernesto Méndez estaba trabajando para el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde yo lo conocí hace como 25 años, y estaba en este momento en trance a cambiarse a la Facultad de Medicina de la UNAM. Y lamentablemente esa noche de su fallecimiento, pues él había ido a cenar con un investigador americano, y ya cuando iba a su domicilio fue asesinado aquí en la ciudad de Cuernavaca.
Entonces desde aquí pues mandamos un saludo solidario a su esposa Vicky, a sus dos hijas, a Becky y a Gisela, deseándoles que pronto tengan pues no sé, consuelo por la pérdida tan lamentable de un investigador joven, tenía 51 años, y que todo esto refleja pues la situación de violencia y criminalidad que estamos viviendo en México y en particular aquí en el estado de Morelos, y esperamos que la autoridad correspondiente resuelva este caso y que no quede impune. Ante esta situación quiero entonces dar paso a la presentación. Tenemos aproximadamente 1 hora y media para que yo haga una discusión sobre el tema, y le voy a pedir a los participantes virtuales que hagan sus preguntas, si así lo desean, durante la charla o al final, como generalmente ocurre. Y quiero decir antes de iniciar que para los que me conocen preguntarán por qué estoy hablando de este tema de salud global y cambio climático. Bueno, a lo largo de varios años mi trabajo docente en esta institución me ha permitido abordar este tema, y debo reconocer de antemano que he tenido varios compañeros a quienes considero profesores y guías en este tema del ambiente y la salud, y quiero mencionar particularmente al doctor Carlos Santos Burgoa, un estimado amigo que fue profesor y director de la Escuela de Salud Pública de México, al doctor Horacio Riojas, que es director de salud ambiental de esta institución, a la doctora Irma Rosas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, muy querida amiga, a Ana Rosa Moreno, la Facultad de Medicina, al doctor Fernando Díaz Barriga de San Luis Potosí y a Magali Hurtado. De todos ellos he obtenido enseñanzas muy importantes en este tema de salud y ambiente. Como seguramente ustedes saben, y lo mencionó la maestra Berta Lustelles, mi área de trabajo ha sido básicamente las enfermedades emergentes, sobre todo las transmitidas por vectores. Y sin embargo, como decía, desde hace varios años me he involucrado en el estudio del ambiente, sobre todo porque, como veremos, muchas enfermedades que vamos a mencionar están relacionadas con el componente ambiental. Entonces no es extraño pues que este tema lo esté abordando desde este punto de vista. También quiero decir que desde hace varios años he sido profesor titular de una unidad didáctica para estudiantes de maestría en el instituto, que se llama justamente Ambiente y Enfermedades Infecciosas Emergentes, y eso me ha permitido estudiar dos aspectos de este tema, uno que es el cambio climático o las alteraciones ambientales, y la otra es la salud global. Actualmente pertenezco al Comité Intercolegiado de Salud Global del Instituto, y que se está promoviendo el tema de salud global dentro de la misma institución. Entonces, una vez dicho esto, quisiera iniciar la presentación con esta frase o estas palabras de Robert Greene, que son muy importantes porque dicen: la naturaleza no hay premios ni castigos, únicamente consecuencias. Lo cual quiere decir que lo que hagamos o dejemos de hacer en relación con el cuidado del ambiente, tarde o temprano vamos a tener o premios o castigos o las consecuencias correspondientes en este sentido. Y en relación con los objetivos del milenio que se plantearon para el 2015, que lo hizo la Organización de las Naciones Unidas, en pantalla ustedes están viendo cuáles son esos objetivos del milenio, que obviamente son muy ambiciosos, y hay esfuerzos de todos los países miembros para lograr cumplir el objetivo del milenio. Como ven, ahí está la erradicación de la pobreza, muy ambicioso. Yo diría, bueno, la disminución de la pobreza, sobre todo en países en vías de desarrollo como México. Hoy me entero en las noticias que México es el país más desigual en cuestión de ingresos por familia. Hay muchas familias ricas, muchas familias pobres, y esto sucede en muchos países en vías de desarrollo, pero preocupa desde luego la situación de México. La promoción de la educación universal y la equidad de género, abatir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA,
que como veremos más adelante sigue siendo un problema importante de salud pública, y he puesto ahí en rojo para resaltarlo la protección al medio ambiente, que es el tema del día de hoy, y el último punto es fomentar la convivencia humana. Realmente, de lo que yo mencionaba de Ernesto, aquí la comunidad académica estamos realmente muy pues asustados ante esta ola de violencia que estamos viviendo, y creo que el fomentar la convivencia humana tiene que ver con eso, con paz y justicia, progreso, y creo que en este momento, por desgracia, no lo estamos viviendo. Ojalá que pronto entremos en una fase donde podamos vivir tranquilos, donde quiera que estemos en México. Entonces, acá yo les voy a presentar algunas imágenes que he tomado de mis maestros, que ya mencioné, y aquí les presento una imagen que me dejó la doctora Ana Rosa Moreno sobre la evolución de la población mundial, y ven ustedes que ha ido evolucionando muy rápidamente el crecimiento demográfico desde el siglo XVI, de 400 millones a 500 millones, realmente muy poco en un siglo, pero más adelante se dispara el número de habitantes de este planeta, y veamos en el siglo XX vamos de 3.000 millones, 4.000 millones en tiempos relativamente cortos, hasta llegar al siglo XXI, justamente en octubre. Berta Luz, el director de la ONU, anunció el nacimiento del niño 7.000 millones. Entonces ahora somos 7.000 millones de personas. Imagínense nada más qué es lo que requiere cada persona para vivir o para sobrevivir. Requiere alimentarse, requiere vestirse, produce basura, consume agua, consume alimentos, consume un espacio donde vivir, etc. Todo eso multiplicado por 7.000 millones obviamente nos pone en un problema muy serio donde vamos a sacar todos esos recursos. Y justamente para que toda esta gente pueda vivir o sobrevivir, estamos utilizando los recursos de la naturaleza. Y como no hay un control adecuado en muchos aspectos, pues estamos ante un problema muy serio de degradación del ambiente, de la deforestación, la desertificación, etcétera, que vamos a hablar un poco más adelante. En la siguiente quiero mostrarles esta página que yo les pido que la copien, porque es una página en vivo, o sea, en tiempo real, muy interesante, que ahora les vamos a mostrar, donde tiene varios temas. Por ejemplo, estamos viendo ahí la población mundial en tiempo real, y vean ustedes cómo se están moviendo los números en relación al número de personas, tanto hombres, mujeres, nacimientos, etcétera, etcétera. Si le pasamos ahora a donde dice esa, la de abajo, ahí estamos viendo muertes, y ahí estamos viendo muertes por diferentes causas, desde enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, lesiones y otro tipo de problemas. Pero esto es en tiempo real, y vean ustedes cómo se están moviendo los números en relación a este tema. Si vamos un poco más abajo, se refiere a enfermedades y lesiones en general. Ahí ustedes pueden ver que destacan los casos de HIV y SIDA, que hablamos hace un momento, y otras enfermedades como son tuberculosis, paludismo, etc. Si le bajamos un poco más, donde dice energía, o ahí donde dice medio ambiente y fuentes naturales, pues tenemos la emisión de gases de efecto invernadero, tenemos las fuentes de energía que el hombre está usando hoy día, como es el petróleo, el gas natural, el carbón, etcétera, y otras fuentes como son la producción de energía por fuentes nucleares. Entonces yo les invito, cuando tengan tiempo, de que ingresen a esta página y en tiempo real puedan ustedes ver estas imágenes que son impresionantes. ¿Sí me da? Por supuesto. Entonces, como vieron en la imagen, pues hay de todo. Llama mucho la atención que desde luego las enfermedades transmisibles no han sido realmente abatidas como hubiera sido el deseo de muchos países, y siguen siendo un problema de impacto internacional. Destacan ahí desde luego las enfermedades no transmisibles, sobre todo las enfermedades crónicas, y hoy día se habla mucho de la diabetes, se habla mucho de la hipertensión,
del sobrepeso, la obesidad, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, etcétera. Son enfermedades que realmente ocurren no solamente en países desarrollados, sino también lo estamos viendo en nuestros países en vías de desarrollo. Entonces estamos aquí lidiando con dos tipos de problemas: los problemas infecciosos tradicionales de los países en vías de desarrollo y las enfermedades que afectan a los países desarrollados, como las que ya había mencionado. Bueno, no sé si ya está la siguiente imagen. Aquí en esta podemos observar que la salud humana, ubicada en el centro de la imagen, pues está influenciada por diferentes factores, principalmente por el cambio climático en la parte de arriba, pero también tenemos el agotamiento del ozono estratosférico. Vamos a ver más adelante cómo la destrucción de la capa de ozono puede traer como consecuencia la exposición de rayos ultravioleta, y esto hace obviamente que las personas que se exponen a los rayos de ultravioleta pueden desarrollar problemas serios de salud. También está considerando la pérdida de la biodiversidad y la función de los ecosistemas. Aquí quiero decir que la biodiversidad actualmente se ha mencionado que es un factor protector para muchas enfermedades infecciosas, y que cuando se pierde la biodiversidad, por supuesto, estamos ante un riesgo de una diseminación más rápida de agentes patógenos. La disminución de las reservas de agua dulce. Hoy día creo que el agua es uno de los problemas más serios en todo el mundo, y no solamente estamos hablando de la cantidad del agua disponible, sino también de la calidad del agua. Como veremos más adelante, mucho del agua disponible, el agua potable, el agua dulce, está contaminada, no solamente el agua superficial, sino también el agua de los mantos freáticos. Entonces es un problema que realmente lo estamos viviendo hoy día, y que seguramente en el futuro cercano el problema más serio para la humanidad, además de la falta de alimentos, va a ser precisamente la carencia de agua para beber. También hablamos de la desertificación y degradación de la tierra. Este es un problema que se está reflejando en la productividad de los sistemas agrícolas, el desplazamiento de poblaciones de las áreas rurales a las áreas urbanas, o inclusive fuera de México, como es el caso de los migrantes que se van a buscar fuentes de trabajo a otros países. Por supuesto, la alteración de las precipitaciones. Hoy día en todo México somos testigos de estos cambios que jamás habíamos visto, ¿no? De sequías, inundaciones. Hoy día tenemos problemas muy serios, y los vamos a mencionar más adelante, de la sequía que está afectando casi la mitad del país, sobre todo en Durango, donde se han perdido muchas cosechas, en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa, etcétera. Entonces, como ven, el panorama no es muy halagador. Estamos enfrentando muchos retos, muchos problemas, y precisamente por eso me entusiasmé a hablar de este tema, a pesar de que, como ya les dije, yo no soy experto en el tema de salud y ambiente. Sí he aprendido de las personas que ya mencioné, y por supuesto mi participación en foros nacionales e internacionales me ha permitido adquirir toda una serie de conocimientos que ahora los estoy compartiendo con ustedes. Acá la doctora Ana Rosa Moreno me dejó esta imagen que es bien interesante, porque aquí nos está hablando de varios factores que tienen que ver con el cambio ambiental. Por ejemplo, se habla de los desechos sólidos, que es un problema muy serio, la emisión de clorofluorocarbonos, que vamos a mencionar más adelante, la contaminación del suelo y la deforestación, los gases de efecto invernadero, la sobreexplotación de recursos, la explosión demográfica, la quema de combustibles, etcétera. Y entonces ahí estamos viendo en el recuadro del lado derecho de su pantalla, dice cambio climático, pero antes no sé si pudiera regresar la imagen para que vean los otros recuadros, donde además del cambio climático, exacto, ahí en la anterior, la que sigue, en la que sigue vamos a ver en la parte derecha de la imagen, ahí justamente vamos a empezar a ver en el cuadrado que va a aparecer ahora, efectos dramáticos que estamos viviendo hoy día.
Ahí está, esto es la mala calidad del aire de muchas ciudades, la Ciudad de México por ejemplo, daños en la capa de ozono, ahí está en azul la capa de ozono, las aguas contaminadas de cualquier tipo de material, la pérdida de los ecosistemas, como ya mencionábamos, los suelos degradados, los incendios forestales, el deshielo de los polos que trae como consecuencia el incremento del nivel del mar y la pérdida, por ejemplo, de los manglares. Y ustedes saben que los manglares es un ambiente ecológico muy importante para las personas que viven a la orilla del mar. Entonces el incremento en el nivel del mar pues va a traer como consecuencia la afectación en los manglares y por supuesto la migración de esas personas que se ven afectadas por este tipo de cambios. Aquí podemos ver algunos desafíos para la salud humana y el desarrollo. Ahí habla de las nuevas fuerzas impulsoras como son la globalización, hoy todo está globalizado, la industrialización, la urbanización, la pobreza e inequidad social, el consumo no sustentable, el crecimiento poblacional, como ya lo decíamos, el comercio y el transporte químico. En la parte de abajo hablamos de cambio ambiental global y aquí nos referimos por supuesto al cambio climático, que es el tema de nuestra charla del día de hoy, el deterioro de la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta, la desertificación, es decir, cuando los que eran bosques por diferentes razones se pierden esos bosques, tenemos ahora este problema de la desertificación y cada vez es mayor en muchos países, incluyendo México, la deforestación, los incendios forestales que los vemos cada año, la pérdida de la biodiversidad como ya habíamos mencionado y el uso de ciertas biotecnologías. Entonces todo esto en su conjunto trae como consecuencia la degradación ambiental y que bueno, esta degradación ambiental por desgracia afecta a los más desprotegidos, como son personas de grupos de alto riesgo, como los niños, los ancianos, la gente pobre, etc. Entonces veremos que la globalización en realidad, pues digamos, podríamos hablar de globalización económica y de servicios, pero en realidad la globalización yo creo que no se ha visto aún el efecto positivo, sobre todo en las poblaciones más desprotegidas. Y aquí podemos ver también el deterioro o la escasez de bienes públicos globales, como son los recursos hídricos. Más adelante vamos a mencionar cómo en México los mantos acuíferos están agotando y no sabemos qué vamos a hacer ante la falta de agua. Los suelos, se están perdiendo los suelos para los cultivos, la cobertura vegetal, el consumo de energía, estamos usando mucha energía, produciendo mucha energía a través de combustibles fósiles y sabemos que son los que más contaminan, los que más producen gases de efecto invernadero. Y desde luego pues hay otros problemas que creo que más adelante vamos a reflexionar sobre cuáles serían las posibilidades de mejorar o de optar por nuevas opciones. Otros componentes del cambio ambiental global, pues como ya decíamos, la urbanización, cada vez hay más ciudades con muchos habitantes, los problemas de no apoyo al campo y a las áreas rurales hacen que las personas migren a buscar mejores oportunidades de trabajo a las áreas urbanas y en el futuro vamos a tener muchas ciudades con más de medio millón o 1 millón de habitantes y eso va a traer por supuesto problemas de diferente índole. Estamos hablando de la industrialización, la contaminación, el mal uso de los recursos, el sobreconsumo, las erupciones volcánicas que emiten nubosidad, polvo en suspensión, etcétera, y que todo eso trae como consecuencia problemas en la salud humana y en la salud animal. Aquí debo decir que cuando hablamos de cambio climático y protección a la vida, no me refiero solamente a los humanos, me estoy refiriendo también a la flora y a la fauna, porque finalmente pues todos convivimos en esta tierra y tenemos que preocuparnos también por los animales y por las plantas. Es muy triste escuchar que se ha perdido una especie o 2 especies de animales o de plantas por este problema de las modificaciones ambientales. Por otro lado, se mencionan los contaminantes orgánicos persistentes, vamos a hablar un poco más adelante de este tema y algunos otros que vamos a señalar. Hay algunas variables que quiero mencionar ahora muy brevemente, algunas ya las he señalado.
por ejemplo, ahí tenemos cambios en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Es decir, hoy, hace un momento decíamos que estamos viendo que el clima, por ejemplo, está cambiando drásticamente, estamos viendo frentes fríos mucho más intensos y más comunes, cosa que no se veía antes, lluvias intensas en lugares donde no debería llover tantos, sequías donde debería llover y no llueve, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también el efecto sobre el rango y actividad de vectores y parásitos. Hoy día es común que los casos de dengue, por ejemplo, y paludismo se puedan observar en zonas donde antes no había este tipo de problemas o había menos. Y ahora estamos viendo una amplia distribución de estos vectores con la consecuente impacto en la población humana. Estamos también viendo cambios en la productividad de alimentos mediados por cambios climáticos, enfermedades asociadas, el aumento del nivel del océano, como ya decíamos, con el desplazamiento consecuente de las poblaciones, daños a la infraestructura, pérdida del nicho ecológico del manglar, el impacto biológico de los cambios en la contaminación del aire, incluyendo pólenes y esporas. El día de ayer hice una visita al INER y en el INER nos hablaban del impacto que tiene la contaminación ambiental en Ciudad de México, pero no solamente por partículas suspendidas o gases emitidos por las industrias y los autos, sino también por pólenes y esporas. Y esto hace susceptibles a los niños, a los ancianos, y trae como consecuencias problemas de alergia, problemas asmáticos, etc. Y también va a haber trastornos sociales, económicos, demográficos, mediados por estos efectos, que ya de hecho los estamos viviendo. Las consecuencias de este cambio climático en la salud humana va desde las muertes, los traumatismos, los trastornos psicológicos. Decíamos hace rato, la violencia ha traído como consecuencia trastornos psicológicos muy importantes, aunados de por sí a los cambios que ya estamos sufriendo por los cambios ambientales. También vamos a ver cambios en la incidencia de diarrea y otras enfermedades infecciosas, sobre todo las respiratorias en los niños, aún en enfermedades prevenibles por vacunación. Problemas como desnutrición y hambrunas. Por ejemplo, ahora nuestros hermanos del norte están sufriendo porque han perdido sus siembras y entonces no tienen el alimento básico, que es el maíz fundamentalmente. Entonces estamos hablando ahí que va a traer consecuencias en la desnutrición, posiblemente hambrunas, y por supuesto esto va a traer consecuencias en el crecimiento y el desarrollo de los niños y de los ancianos. Se va a reducir, por supuesto, las áreas para cultivo y, como decíamos, el incremento de algunas enfermedades respiratorias. En este mapa podemos ver las muertes atribuidas por factor de riesgo en países en desarrollo, y lo que está marcado en rojo se refiere al cambio climático global. Vean ustedes que afortunadamente el impacto asociado por el cambio climático en las muertes atribuidas realmente no es muy alto, por fortuna, a diferencia de las que están del lado derecho, que se refiere, por ejemplo, a personas con presión sanguínea alta, el uso de tabaco, glucosa alta, inactividad física, sexo inseguro, etcétera. O sea, son otros factores que están asociados con las muertes, y sin embargo pensamos que lo relacionado con el ambiente, por desgracia, está aumentando muy rápidamente. Como podemos ver en esta figura, lo que está en color verde oscuro son aquellas enfermedades que tienen que ver, están asociadas con el cambio climático, y que va desde enfermedades tan comunes como son la diarrea, enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores, etc. Y acá tenemos otros impactos potenciales del cambio climático, que van desde el incremento de la temperatura a nivel de la superficie terrestre y del mar, el cambio en los patrones de precipitación pluvial, y desde luego el cambio en el nivel del agua del mar. Y todo esto va a traer impactos muy importantes en la salud, en la agricultura, en los bosques, en los recursos hídricos, el impacto en las zonas costeras, como ya habíamos mencionado, y las especies y las áreas naturales. Ante este panorama, bueno, aquí debemos considerar que el cambio climático
contribuye con la carga global de enfermedades y de muertes prematuras a nivel mundial. Aquí la doctora Ana Rosa Moreno coloca una imagen de un sitio, un albergue que es muy común en las zonas de desastre, por ejemplo lo que vimos recientemente en Tabasco, y en estos albergues obviamente la gente está viviendo con muchas carencias, y por supuesto ahí también se pueden generar problemas, infecciones, sobre todo en los niños y en los ancianos. Entonces cuando se hacen albergues para proteger a la población, pues debe tener las condiciones mínimas para evitar el desarrollo de enfermedades de todo tipo. En esta otra imagen podemos ver algunos efectos del cambio climático en la salud humana. Por ejemplo, el estrés por calor. Seguramente la audiencia ha hablado de las ondas de calor o las olas de calor, que tienen una asociación muy importante con la falla cardiorrespiratoria. Las enfermedades respiratorias que ya mencionábamos ayer en el INER hablaban del problema de EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cada vez es más relevante en pacientes que asisten al INER a solicitar servicio de urgencia. Enfermedades transmitidas por vector como el paludismo, el dengue, la encefalitis, hantavirus, que son transmiten virus a través de los ratones. Las enfermedades transmitidas por el agua, de las cuales destaca fundamentalmente el cólera, que un poco más adelante vamos a mencionar muy rápidamente el caso de Haití por la trascendencia que tuvo o tiene el caso del cólera que empezó el año pasado. Y ya mencionábamos los refugios ambientales o los refugios de las personas que migran forzadamente, donde viven en hacinamiento y se dan conflictos humanos en ese contexto. Y bueno, esa es una imagen de personas que están sufriendo por ondas de calor y que bueno, son poblaciones altamente susceptibles a los cambios del clima. Y aquí podemos ver un mapa del país, de México, y en rojo podemos ver los acuíferos que están sobreexplotados. Es decir, vean ustedes que la mayoría de los acuíferos están siendo ya limitados en su capacidad y no sabemos cómo más adelante vamos a tener acceso a agua limpia. Más adelante vamos a mencionar la cantidad de agua dulce disponible para consumo humano y vamos a ver que realmente no es mucha el agua disponible, y la que está disponible o la desperdiciamos o está contaminada. Por otro lado, hay otros riesgos ambientales a la salud global, como son la pobre higiene o la higiene pobre y el saneamiento, la contaminación atmosférica, la falta de disponibilidad doméstica de agua, y que decíamos, esto trae como consecuencia que se facilite la proliferación de mosquitos, como es el caso del dengue y el paludismo. Hay también peligros químicos por el manejo de estas sustancias, lesiones y accidentes, etc. Y abajo en verde está un recuadro en el cual dice más de 5 millones de niños menores de 14 años mueren cada año de enfermedades relacionadas a condiciones ambientales, principalmente en el mundo en desarrollo. Entonces, como ven, pues tenemos problemas muy serios de problemas de salud en poblaciones en alto riesgo. Aquí las fuerzas motrices, menciona la doctora Ana Rosa Moreno, son la pobreza, el deterioro ambiental, la urbanización, el crecimiento industrial, la ampliación de la frontera agrícola, la interfase urbana-rural, como ya mencionaba hace un momento, las operaciones de la minería. Ustedes saben que cuando se abre una mina, se explota una mina, pues genera riqueza, pero no para todos, y cuando ya se agota el recurso, pues queda un ambiente prácticamente destruido. Aquí de hecho en este recuadro vean ustedes un niño que está jugando con tierra que sale de las minas y que seguramente está contaminada o con metales pesados como el mercurio que se usa para la extracción del oro y otros agentes químicos, ¿no? Y bueno, existe, como aquí dice la doctora Ana Rosa Moreno, una preocupación cada vez mayor porque las intervenciones humanas, es decir, las actividades antropogénicas, están alterando la capacidad de los ecosistemas, no solamente en sus bienes, sino también en sus servicios. Entonces aquí el reto es cómo vamos a enfrentar
este impacto antropogénico en los bienes y servicios que nos presta el ambiente. Esa es la pregunta que ahora estamos planteando, y no quisiéramos ver imágenes como esta. Desde luego, seguramente esta no es una imagen de México, es una imagen posiblemente de Brasil, donde vemos la contaminación del agua, las condiciones en pobreza que vive la gente, una niña ahí parada donde hay, seguramente es un tiradero al aire libre, en la parte de abajo incendios forestales, etc. Entonces realmente estamos ante un problema muy serio. Ahora, ¿qué pasa con la capa de ozono? Decíamos hace un momento que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta. Y aquí en esta imagen que me facilitó la maestra en ciencias Magali Hurtado, que le agradezco por supuesto su aportación, estamos viendo las diferentes capas de la atmósfera, desde la troposfera donde está la vida humana, adelante un poco más arriba está la capa de ozono que aparece ahí, más arriba está la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la parte más alejada, más allá de 500 kilómetros por arriba de la troposfera. Entonces, la parte que a nosotros nos concierne es el cuidado de la capa relacionada con la troposfera, que es donde se lleva a cabo la vida animal y vegetal. Y como veremos aquí, la composición atmosférica de la composición atmosférica, es decir, el aire que estamos respirando, está constituida fundamentalmente por nitrógeno en el 78%, oxígeno en el 21% y otros gases. Sin embargo, cuando hablamos del agujero de ozono o la pérdida de ozono en diferentes regiones del mundo, esta foto fue tomada el 23 de noviembre del 2011 y seguramente es en la región antártica donde se nota en color azul esta pérdida de la capa de ozono. Y bueno, lo que podemos decir es que desde hace varios años se reconoce que la emisión de algunos agentes químicos que se usan en la industria, como son los fluorocarbonos o los clorofluorocarbonos y otros contaminantes atmosféricos, son los responsables del agotamiento del ozono estratosférico. Y aquí habría que mencionar el trabajo pionero del doctor Mario Molina, premio Nobel de 1900, en el 2005, que ganó el premio Nobel por sus estudios. En 2005 sí ganó el premio Nobel del doctor Mario Molina por sus estudios precisamente sobre el efecto de estos fluoroclorocarbonos en la destrucción de la capa de ozono. Y desde luego la destrucción de la capa de ozono trae consecuencias importantes, como decíamos, un aumento en la exposición a la radiación de la luz ultravioleta en la superficie terrestre. Eso trae como consecuencia el envejecimiento acelerado de la piel, lo estamos viendo del lado izquierdo de la imagen, arrugas y varias formas de cáncer, melanomas. El sistema inmune puede verse afectado por este tipo de afectación. En el mar también hay un efecto importante en la pérdida de especies. A nivel del ojo podemos ver desarrollo de cataratas que afectan la visión o inclusive la ceguera cuando la exposición es intensa, y obviamente afecta a los cultivos, ¿no? Yo recuerdo que recientemente, y eso no lo había visto en los periódicos, que anunciaban a los habitantes de la Ciudad de México que se cuidaran de la exposición a la luz solar, a la luz del sol, porque a ciertas horas la intensidad era tal de que pudiera provocar no solamente lo que ya hablamos de olas de calor o ondas de calor, sino también problemas relacionados con otros efectos como los que estamos señalando en pantalla. Y bueno, este protocolo de Montreal que se firma hace varios años fue precisamente adoptado para obtener una respuesta de los países miembros para disminuir el daño a la capa de ozono. Entonces el objetivo principal de este protocolo de Montreal fue reducir la emisión de contaminantes como los que ya mencionábamos, que debilitan la capa de ozono. Entonces hay esfuerzos de varios países y bueno, en general creo que se ha logrado de algún modo la reducción de la eliminación de estos contaminantes químicos que dañan la capa de ozono. Y ese ha sido desde luego un logro muy importante que decíamos gracias a los trabajos
pioneros desde 1974 por parte del doctor Mario Molina y otros que ganaron el premio Nobel por sus aportaciones en este sentido. Y como vemos en esta imagen son las estimaciones de la disminución de la capa de ozono y la incidencia del cáncer de la piel. Estamos hablando de que si no se restringiera la producción de fluoroclorocarbonos, bueno, el número de casos de cáncer de piel serían muy elevados. Afortunadamente esto seguramente no va a ocurrir porque ha habido preocupación de los países interesados en la reducción de estos contaminantes, que ha traído como consecuencia desde luego la reducción de estas sustancias y consecuentemente una reducción en el efecto en la salud humana. En relación con el cambio climático, debemos hablar a dos escalas, es decir, la escala global, el cambio climático global, y a la escala local. Y estamos viendo aquí algunos gases de efecto invernadero que ya habíamos mencionado, como es el caso del dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, el carbón, el ozono mismo, y acá tenemos contaminantes atmosféricos como los que tenemos en las grandes ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México y otras ciudades donde hay una gran cantidad de población, como son el monóxido de carbono, dióxido de azufre y otros contaminantes. ¿Cómo ocurre el efecto invernadero? ¿Por qué la temperatura de la Tierra se está incrementando? Bueno, porque hay, cuando los rayos del sol que están señalados ahí en amarillo en la pantalla llegan a la Tierra, el suelo se calienta y la superficie refleja luz infrarroja que está justamente en color rojo, y parte de esta energía se pierde y otra regresa a la atmósfera. Y esta energía que regresa a la atmósfera es precisamente por los gases de efecto invernadero. Entonces, en cuanto más gases de efecto invernadero haya, los rayos infrarrojos van a regresar a la superficie terrestre y van a aumentar consecuentemente la temperatura de la Tierra. Y como decíamos, los gases de efecto invernadero más importantes que absorben los rayos infrarrojos y que los reflejan son el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. Y aquí veamos en esta imagen cuáles son los países 25 países que están emitiendo gases de efecto invernadero. Tenemos aquí desde los Estados Unidos, el que está del extremo izquierdo, que es el mayor productor de gases de efecto invernadero. Le sigue China, algunos países de la Unión Europea, la India, que está en color rojo. Debo decir que después de China, la India es el país con una población demográfica muy elevada, más de 1.000 millones de habitantes, y consecuentemente están generando una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Y en la parte media, señalada con una flecha verde, está señalado México con la emisión de 1.5 de gases de efecto invernadero. Desde luego México pertenece a las instancias internacionales que se han comprometido para la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, y que esto está plasmado en el protocolo de Kioto, que más adelante vamos a mencionar un poco. En relación con los ecosistemas urbanos y semiurbanos, aquí ya no voy a repetir esta parte donde hemos dicho que se ha incrementado la población humana, y esto ha traído como consecuencia el crecimiento de ciudades que antes eran pequeñas, ahora van a tener de 1 a 5 millones de habitantes, y en breve vamos a estar hablando de megaciudades, es decir, ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Y el ejemplo clásico de ciudad sobrepoblada es el área metropolitana de la Ciudad de México, donde se están reportando más de 20 millones de personas, la ciudad de Nueva York con 19 millones de personas, Sao Paulo con 18 millones de personas, Buenos Aires, en Argentina con 12 millones y otros como Río de Janeiro. Entonces, como ven, en América Latina, pues grandes urbes o mega urbes que están albergando una gran cantidad de población humana están creciendo a pasos agigantados, y esto va a traer como consecuencia muchas consecuencias dentro de la población que vive en estas ciudades. Y lo que dice aquí es que cualquier incremento en los eventos extremos
asociados con el cambio climático, obviamente va a causar daño físico, como ya lo mencionábamos, va a haber desplazamiento de población, o sea, si la gente ya no tiene tierra, la tierra ya es infértil, es árida, va a tener que desplazarse a zonas donde pueda producir sus alimentos, y va a haber efectos adversos a la producción agrícola. También la disponibilidad y la calidad del agua, como ya mencionábamos, y su efecto en la producción de enfermedades infecciosas. En la siguiente vamos a ver cómo un aumento en la frecuencia de las lluvias y otras condiciones extremas representan amenazas. Esta es una imagen muy interesante que ustedes están viendo ahí, que está relacionada con las inundaciones, pero también con heladas, ¿no? Creo que esto sucedió en Chile, si no mal recuerdo, pero también se señalan las ondas de calor, las inundaciones, tormentas, granizadas, sequías que pueden causar la muerte, lesiones, trastornos en el estrés de la población, desnutrición, hambre, migraciones, brotes de enfermedades, etc. Y para continuar con todo este tipo de problemas, y ya ustedes me dirán si yo tengo razón o no de hablar de crisis ambiental o solamente de un cambio climático, el efecto del cambio climático. Y ahora estamos hablando de la desertificación. Esta imagen es muy interesante porque vean ustedes la tierra prácticamente está muerta, no hay ningún signo de una planta, de agua, y ahí está un niño que, bueno, la esperanza de este niño de obtener alimento es prácticamente cero. Y así estamos viendo imágenes, inclusive en México estamos viendo este tipo de imágenes. Y asociada con la desertificación, vean ustedes en esta imagen, aquí habla de la degradación de los suelos, y lo que estamos viendo en color rojo dice que el suelo está muy degradado, posiblemente ya son zonas áridas. Luego un suelo degradado en color amarillo, un suelo estable en amarillo más claro, y en color gris podemos ver áreas que no tienen vegetación, y prácticamente estamos señalando la región del Sahara en el África, donde es zona desértica. Pero bueno, es evidente que la tierra, la degradación de la tierra está creciendo de modo muy importante. Entonces, si hablamos de la desertificación como un proceso en que las tierras fértiles se convierten en zonas desérticas, esto es lo que quiere decir la desertificación. Y bueno, los fenómenos meteorológicos extremos de los cuales ya hemos mencionado, como son las heladas y las sequías, que es justamente lo que pasó en Sinaloa, el principal productor de maíz en México, y las actividades humanas contaminan o degradan las tierras, esto obviamente va a traer un impacto muy importante. Acá estamos señalando que la producción agrícola y ganadera ejerce presiones cada vez mayores sobre las tierras cultivables y los pastizales en el mundo. También leí en las noticias de que se han perdido muchas, como dicen los ganaderos, muchas cabezas de ganado en el norte del país, y obviamente esto está reduciendo la disponibilidad de carne y de proteína derivada por la pérdida de estos animales. También podemos ver la modificación de tierras que están dañadas por la erosión, la compactación, la salinización o el uso de diversas sustancias, las cuales tienen repercusiones en la salud humana. Y quisiera señalar, mencionar en esta imagen cuál es el impacto y las consecuencias de la sequía que afecta a México en este momento. Quiero que veamos con detalle que la pérdida de la quinta parte de la producción del maíz en entidades del centro norte del país, desde Querétaro hasta Coahuila y Chihuahua. Esto apareció hace poco en los medios de comunicación, es una nota de Zagarpa, donde habla la zona afectada es cercana a 1 millón de hectáreas. Es decir, si ese 1 millón de hectáreas se sembraban de maíz, pues prácticamente se ha perdido ese 1 millón de hectáreas. Y la pérdida de maíz se estima en 1.8 millones de toneladas, es decir, esto es el 20% de la producción total. Y como saben, México es el cuarto productor de maíz después de los Estados Unidos, China y Brasil. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esta pérdida? Bueno, seguramente hay más de 3 millones de agricultores, productores de maíz, que están solicitando apoyo del gobierno, los gobiernos federal y estatal.
es muy probable que se incremente el precio de la tortilla, ojalá no, porque por sí la tortilla ya ha subido de precio, pero no solamente la afectación al maíz, sino también a la producción de trigo, a la producción de arroz y otros granos que no están mencionados en la imagen. También es posible que haya un incremento de la importación del maíz, como ya lo hace México, y un aumento de la dependencia alimentaria del país. Esto desde luego hace a México todavía más vulnerable en el sentido de que tiene que importar un alimento tan fundamental para la población mexicana como es el maíz. Y bueno, aquí se menciona el escaso apoyo a pequeños y medianos productores, aunque sé que el gobierno federal está apoyando de algún modo a los que han perdido sus cosechas en el norte del país. Y como se ve en la parte de abajo, también puede afectar desde luego la producción de arroz y de trigo. Entonces la situación ahora en la mitad del país es realmente dramática. Se habla de que el 50% del país sufre sequías, pero sequías extremas lo estamos viendo ahora en estos estados que yo mencionaba, sobre todo Durango, Chihuahua, Coahuila y otros estados del norte. Entonces esto es reflejo y consecuencia de lo que es el cambio climático y otros cambios ambientales. Otro problema que vale la pena mencionar es este aspecto de la deforestación. Esta imagen es muy bonita porque estamos viendo árboles, aunque hay unos árboles ahí tirados, estamos viendo pues una selva con árboles, pero la necesidad del crecimiento poblacional hace de que se deforesten estas áreas o se incendien estas áreas, y consecuentemente muchas de estas áreas se usan para el cultivo y se van perdiendo estos grandes áreas de bosques, y eso trae como consecuencia desde luego problemas que van en detrimento de la producción de alimento para la población. En relación con la biodiversidad y la alimentación, yo quisiera señalar aquí, y este es un trabajo que dejó la doctora Ana Rosa Moreno, la relación que hay entre la biodiversidad y los ecosistemas, y ella señala que constituyen un cordón que es muy débil que sostiene la vida en la tierra, es decir, la biodiversidad y los ecosistemas. Y estamos viendo en la parte de abajo los bienes y servicios que proveen, es decir, estamos hablando de los bienes directos como son los alimentos, el agua fresca, las fibras, las maderas, los recursos genéticos. Eso es lo que estamos obteniendo como bien directo de los ecosistemas. Y los productos derivados son productos básicos para fármacos, biocombustibles, etc. Entonces, si estamos afectando la biodiversidad de los ecosistemas, entonces tenemos problemas muy serios. Además, los sistemas alimentarios tradicionales se valen de la biodiversidad local y se basan en la producción y ordenación local de la tierra y del medio ambiente específico. Sin embargo, como vimos hace un momento, la desertificación y la pérdida de la productividad del suelo pues trae como consecuencias que las poblaciones más pobres que viven en zonas rurales y las poblaciones indígenas tengan poco acceso a una tierra fértil para producir sus propios alimentos. Otra consecuencia importante es la alteración de los ecosistemas, como ya decíamos, y bueno, cada vez hay una preocupación mayor en la pérdida de la biodiversidad biológica, y que esto trae como consecuencia pues muchos problemas asociados con la salud humana. Se menciona que alrededor de 7.000 especies de plantas y varios cientos de animales han sido usados para el consumo humano, pero ahora resulta que estas especies animales tienen cada vez menos áreas de pastoreo. Como ya decíamos, en el norte se han perdido muchos miles de cabezas de ganado, entonces pues no tienen los animales alimento disponible. Entonces este va a ser otro problema muy importante. La sobreexplotación de las pesquerías marinas, y aquí debo detenerme un poco porque recuerden, seguramente los que me están escuchando se enteraron de la contaminación por derrame de petróleo hace, no sé si fue a principios de este año, el año pasado, en el Golfo de México. Obviamente esto trajo seguramente consecuencias en la afectación del ecosistema marino y sobre todo en las aves marinas y en la producción de peces. Entonces la diversidad de los sistemas de producción y de los
ecosistemas naturales fortalece las oportunidades para la diversidad en los alimentos y bueno, tener una vida futura adecuada. Veamos ahora cómo el contacto de la población humana en relación con las actividades agropecuarias, el contacto de la población humana con animales domésticos como fuente de patógenos para los seres humanos. Estamos hablando aquí de enfermedades zoonóticas y creo que el mejor ejemplo de una enfermedad zoonótica reciente que ocurrió en 2009 en nuestro país con la pandemia de influenza H1N1. Ahí en la imagen podemos ver aves que seguramente están muertas por alguna enfermedad que puede ser influenza, y muchas veces las personas que manejan este tipo de animales o el tipo de carne que están manejando se exponen a ser infectadas por este tipo de agentes patógenos, como es el caso de la influenza. Esta fotografía me llamó mucho la atención y yo le agradezco a la doctora Ana Rosa Moreno que me permita usarla, porque es un ejemplo de cómo el contacto a veces íntimo entre animales y el ser humano puede desde luego permitir la transmisión o el salto de estos microorganismos que están en los animales hacia los humanos. Y nos estamos refiriendo en particular a los casos de influenza, tanto la influenza aviar H5N1 como la influenza H1N1 que afectó a México y al resto del mundo en el 2009, que es justamente la pandemia de influenza. Otra enfermedad zoonótica es el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, otros agentes que causan gastroenteritis, otros que causan rabia, tuberculosis, otras infecciones hepáticas, etc. Entonces, como ven, el contacto directo o a veces íntimo entre humanos y animales puede traer como consecuencia la aparición de enfermedades zoonóticas que pueden tener un impacto en la población humana. En relación con la contaminación, ya habíamos mencionado que está relacionado a nivel global con estos gases de efecto invernadero o a nivel local con la producción de gases que se producen por la industria, principalmente los automóviles y otras actividades humanas. Y para los que hemos vivido en la Ciudad de México o en otras ciudades grandes, es evidente que hemos sufrido el problema de la contaminación atmosférica, y esta contaminación atmosférica se asocia con problemas en las grandes ciudades, decíamos, donde hay zonas industriales, zonas agrícolas, y obviamente tiene efectos adversos a la salud. Lo vemos por la morbilidad y la mortalidad, sobre todo en niños y adultos mayores, aumento en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero también es posible que veamos efectos crónicos, algunos episodios agudos, daño a la flora, la fauna, la lluvia ácida, la acidificación de agua y del suelo. Recuerden que entre más CO2 se produzca, por ejemplo, a nivel del mar, este CO2 hace que el pH del agua del mar se acidifique, y eso puede traer como consecuencia un efecto negativo en la flora y la fauna marinas. En relación con, vean ustedes esta imagen donde estamos viendo el número de vehículos registrados en México por año. Estamos hablando de millones de automóviles registrados en México desde 1990 hasta el año 2005. Y vean ustedes que la tendencia del número de vehículos registrados en México como país se ha incrementado sustancialmente. Y muchos de estos automóviles están en la Ciudad de México, en las grandes urbes, y consecuentemente estos participan en la contaminación atmosférica, a pesar de que en varias ciudades existe la verificación obligatoria de vehículos automotores, que no sabemos realmente si esto ha traído un efecto positivo importante. Yo desconozco realmente, no he platicado con expertos de cuál ha sido el impacto de estas medidas de verificación vehicular, no solamente en la Ciudad de México, sino en el área metropolitana, y sé que ahora se está implementando en otras ciudades del país. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen otros problemas de ecosistemas urbanos, no solamente en Ciudad de México,
Estamos viendo ahí en la parte izquierda Santiago, la capital de Chile, en Concepción, en la ciudad de Monterrey, la ciudad de México, en Toluca, en Porto Alegre, Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasil, que es donde más se produce gases que contaminan el ambiente en esas grandes ciudades. Y decíamos hace un momento que ya se hace un monitoreo de la calidad del aire, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades como son Puebla, Toluca, ya en Ciudad Juárez, ya hay en Guadalajara, en Mexicali, en Monterrey, etc. Esto va a ser importante para mejorar la calidad del aire que respiramos en estas grandes ciudades. ¿Cuáles son los impactos entonces de los cambios en la atmósfera y la calidad del aire? Aquí podemos ver que el impacto puede ser a corto plazo o puede ser a largo plazo. A corto plazo estamos hablando de un incremento en la mortalidad, los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias principalmente, aunque también cardiovasculares, las consultas de urgencia, sobre todo en época de invierno, cuando se da la inversión térmica en las grandes ciudades. Estamos respirando prácticamente gases que se producen por el uso del automóvil o bien de las industrias. Se incrementan las consultas médicas, hay ausentismo laboral y escolar y otros problemas asociados con problemas respiratorios. Y no solamente es el problema atmosférico, también tenemos problema intradomiciliario, como son un incremento en las enfermedades respiratorias, las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, como ya mencionaba. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un incremento en cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, etc. Y aquí vale la pena mencionar un trabajo pionero que hizo el grupo, el doctor Horacio Riojas, aquí en el instituto, del uso de las cocinas ecológicas. Ustedes saben que personas en áreas rurales cocinan dentro de su hogar utilizando no solamente leña, sino cualquier otro material que les produzca calor para consumir, para cocinar sus alimentos. Esto obviamente trae como consecuencia una sobreexposición crónica tanto de niños como de mujeres al estar respirando este tipo de gases. Y bueno, el uso de estas cocinas ecológicas ha permitido la reducción significativa de daños a la salud en las zonas rurales. Espero que alguna vez el doctor Riojas les comente ampliamente sobre este tema del cual es experto. A largo plazo estamos hablando de mortalidad por afectaciones respiratorias y cardiovasculares, la incidencia y prevalencia incrementada de enfermedades crónicas, como son el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y otras enfermedades respiratorias. Esta es una imagen muy representativa de un bebé, de un niño que seguramente tiene asma y que bajo condiciones ambientales adversas se acelera su proceso asmático o bien su proceso alérgico. Y por si esto no bastara, también tenemos como carga de enfermedad otras causas ambientales, como es la exposición a otros agentes químicos, como es el plomo. Y recuerden que ahora creo que el plomo ha disminuido significativamente, por lo menos el plomo que tienen las gasolinas. Ya hay gasolinas sin plomo o con poco plomo. Y el plomo, como saben, contribuye al retraso mental en niños, se asocia con enfermedades cardiovasculares, a alta presión sanguínea, y bueno, esto causa casi 13.000 millones de DALIs anualmente, es decir, esto reduce significativamente casi el 1% la carga global de enfermedades, estas pérdidas en millones de DALIs. Y bueno, a esto habría que agregar, como dice aquí, la exposición a otros metales, como son el mercurio, el arsénico, el manganeso, cuya carga de enfermedad no ha sido adecuadamente evaluada en la población infantil. Y tenemos otros efectos importantes que ya hemos mencionado. Voy a avanzar un poco más en esta imagen que le tomé prestada al doctor Emanuel Orozco, que le agradezco esta aportación, donde él habla de los cambios en los perfiles epidemiológicos de algunas enfermedades que antes habíamos visto y que ahora
estos perfiles seguramente se van a modificar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los impactos indirectos del cambio climático en la salud humana. Estamos hablando de la influenza, la meningitis, la leishmaniasis, las diarreas, el paludismo y el dengue. Y vean ustedes que hay ahí 4 variables importantes que están marcadas en asteriscos, que es la variabilidad interanual, los que son sensibles o no al clima, y las variables climáticas como son temperatura, precipitación y humedad. Y vemos, por ejemplo, que el paludismo y el dengue, y eso ya lo sabemos y lo hemos sabido hace mucho tiempo, está influenciada por la precipitación, es decir, la cantidad de agua que se deposita, la temperatura, a mayor temperatura, la proliferación de los mosquitos es más abundante y por supuesto la humedad. Y Emanuel Orozco habla de la transferencia de riesgos para la salud, y aquí estamos señalando como importante el tráfico microbiano, y hablamos en particular del caso del cólera, hablamos del dengue, de la tuberculosis, de la influenza y de otros agentes patógenos. En relación con el dengue, y este es el tema que nos llevaríamos mucho tiempo discutiendo aquí, porque es el tema que yo he estudiado durante muchos años, es que las personas que no tienen acceso a agua entubada, agua potable, tienen que guardarla en tanques o en recipientes, los cuales sirven de reservorios para los mosquitos. Y obviamente aquí no se puede apreciar con mucha precisión, pero en este tanque hay larvas y hay pupas del mosquito Aedes aegypti, el mosquito responsable de la transmisión del virus dengue. Consecuentemente, si aquí hay mosquitos, las personas que están expuestas a la picadura por los mosquitos van a desarrollar cuadros de dengue, ya sea de fiebre por dengue o fiebre hemorrágica por dengue, y puede inclusive llegar hasta la muerte en los casos complicados. Y bueno, ¿cuál es la expectativa en el caso específico de dengue? Vean ustedes, este es un trabajo recientemente publicado en la Revista Panamericana de la Salud, y estamos viendo en la línea continua, la tendencia del número de casos de fiebre hemorrágica por dengue. Como ven, a medida que pasa el tiempo, el número de casos se va incrementando, y en Assurado tenemos los casos de fiebre por dengue. Es decir, tenemos tanto un incremento de casos de fiebre por dengue como casos de fiebre hemorrágica por dengue. ¿Y qué pasa cuando hablamos de un problema que azotó Europa hace muchos años? Ahí está la sombra, la muerte asociada con el cólera en Europa. Y el cólera reaparece en América, recuerden ustedes, en los años, a principios de los años 90, después de su aparición en Perú, y que eso estuvo asociado con la contaminación del agua. Y cuando vemos, por ejemplo, este tipo de imágenes, donde los niños, las personas que no tienen agua en sus casas, tienen que buscar el agua donde la encuentren, y seguramente esta agua pudiera estar contaminada no solamente con el vibrio cólera, sino con otros agentes patógenos. Y vamos a ver a continuación el problema del cólera en Haití en el 2010. Recuerden ustedes que el cólera inició en octubre del 2010. Aquí estamos viendo personas que están en albergues, seguramente esto es en Puerto Príncipe. También deben recordar que a principios del año pasado hubo un gran terremoto en Haití, que hizo que las personas migraran hacia albergues ubicados principalmente en la periferia de Puerto Príncipe, capital de Haití. Y bueno, ya dijimos hace un momento que el vivir en albergues trae como consecuencia muchos problemas de hacinamiento, infecciones en los niños, en los ancianos, escasez del alimento, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de cólera en Haití aparentemente fue resuelto. Y bueno, aquí debo resaltar que Haití no había tenido problema de cólera durante 100 años, y sin embargo la introducción de un vibrio cólera altamente patógeno, que pertenece al grupo 01, serotipo Ogawa, del biotipo El Tor, que aparentemente fue introducido de Asia, causó este enorme problema del cólera en Haití, y que gracias al esfuerzo internacional creo que se ha resuelto el problema del cólera.
Y ya casi para terminar, quiero señalar algunos riesgos ambientales detectados en México. Y aquí es muy importante decir que entre el 25 y el 35% de la carga de enfermedad es atribuible a factores ambientales. Algunos de ellos tienen que ver con el acceso al agua no segura. Hablamos de la escasez, la contaminación biológica y química, la mala calidad del aire para respirar en ciudades y zonas rurales, como ya mencioné, la exposición a sustancias químicas en los corredores industriales, las petroquímicas y los desechos, los compuestos orgánicos persistentes como son los plaguicidas, los insecticidas, los metales como ya señalábamos, el caso del plomo, el manganeso, el cromo, el mercurio, el arsénico, y bueno, la afectación en zonas mineras que contaminan el ambiente, la exposición al humo del tabaco. Y yo creo que aquí habría que hacer un reconocimiento público al esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública e investigadores que han incidido mucho con su trabajo en la reducción de los sitios donde ya no se permite fumar. Yo creo que Berta, eso ha sido un logro muy importante por parte del instituto, donde ya vemos letreros donde se dice es un espacio libre de humo, y creo que habría que darle el mérito a los investigadores involucrados en esta iniciativa, no solamente por supuesto el instituto, sino del sector salud en su conjunto. En relación con los residuos sólidos municipales, que es otro gran problema y que ojalá alguna vez podamos tener tiempo de discutirlo, porque es un tema sumamente interesante, se refiere a los residuos sólidos, es decir, la basura que se genera en los hogares, en los hospitales, en las industrias. Y bueno, aquí habría que decir que obviamente con el incremento de la población aumenta la producción de residuos sólidos. Sin embargo, muchos de estos residuos sólidos, o que llamamos basura, realmente no es basura del todo. Si aquí tomamos en cuenta que en los hogares pudiéramos separar la basura en residuos sólidos, en papel, cartón, vidrio, etcétera, lo que realmente sería basura sería la mínima cantidad, y esto desde luego ayudaría mucho a controlar los tiraderos de basura o los sitios donde se confina la basura, ¿no? Que por ejemplo aquí en Morelos tenemos problemas con tiraderos a cielo abierto, ¿no? Estos desechos desde luego impactan a los ecosistemas, como seguramente el público lo ha notado, y en la parte de abajo tenemos tiraderos al aire libre que obviamente contaminan el ambiente de diferentes formas, y a veces inclusive se complica con los incendios en estos tiraderos municipales, como lo pueden ver en la extrema derecha en la parte de abajo. Y bueno, este es un ejemplo de cómo la basura almacenada. Cuernavaca pasó por una situación hace algunos años donde las calles estaban como esta imagen, hubo problemas con la recolección de la basura, y obviamente eso trajo problemas de salud por diferentes razones. Y ya para terminar, me dicen que ya el tiempo está limitado, quiero señalar algunas necesidades, que esto es una tomada de un trabajo que hizo el doctor Horacio Riojas, donde él habla del incrementar los estudios sobre los efectos ocasionados en los ecosistemas regionales por el cambio climático y sus consecuencias en la salud poblacional, los impactos a la salud de los diversos métodos de tratamiento de residuos sólidos, los efectos de los daños a los ecosistemas relacionados con las enfermedades transmitidas por vectores, como ya señalamos el caso de dengue, chagas y otras, y los estudios sobre los ecosistemas urbanos, ya sea en las grandes, medianas y pequeñas ciudades, para diseñar propuestas de manejo sostenible. Entonces estos son enfoques de investigación ecosistémica que incluyen enfermedades emergentes, reemergentes o persistentes, como es enfermedades que hemos vivido con ellas muchos años, como es el caso de la enfermedad de Chagas, otras enfermedades zoonóticas y algunas enfermedades desatendidas asociadas con la pobreza y al rezago social. Finalmente, en esta página o en esta imagen ustedes pueden ver algunas fuentes de información que puede el público consultar
para ampliar la información que aquí hemos señalado. Hablamos de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, el Fondo de Educación Ambiental, el Instituto Nacional de Ecología y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, entre otros. Yo también quiero sugerirles que consulten la página de la OPS, la página de la OMS, donde van a encontrar mucha información relacionada con el tema que hemos abordado el día de hoy. Y con esto quiero cerrar la charla y quisiera ceder la palabra al público que nos está viendo y escuchando, o bien a las personas que se conectaron